En el Evangelio de Felipe hay un pasaje que la Iglesia intentó borrar, no con tachones, no con censura oficial. Lo hicieron desaparecer de la historia durante 1600 años. Enterraron 13 códices completos bajo la arena egipcia, esperando que nadie los encontrara jamás. ¿Por qué? Porque ese pasaje contiene 3 palabras que desbloquean algo que los controladores de la conciencia no pueden permitir que accedas. 3 palabras que Jesús reveló a su círculo íntimo la noche antes de su captura. 3 palabras que abren el portal directo a la mónada, tu conexión con la fuente, el punto donde los arcontes pierden todo su poder sobre ti. Si alguna vez te has sentido bloqueado espiritualmente, como si una pared invisible te separara de tu verdadero poder, comenta ahora mismo: siento el bloqueo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es teoría mística, es tecnología de frecuencia que fue suprimida sistemáticamente para mantenerte desconectado. Los textos originales no llaman a esto fe o creencia. Lo llaman gnosis, conocimiento directo, experiencia sin intermediarios. Y los arcontes, esas entidades parásitas de la conciencia que se alimentan de tu energía vital, temen este conocimiento más que cualquier cosa en existencia. Escucha esto con claridad. En el año 325, el Concilio de Nicea no solo decidió qué evangelios eran oficiales, ordenaron la destrucción activa de todos los textos que contenían las enseñanzas directas sobre la naturaleza de los arcontes y cómo desmantelar su control. No fue un accidente. Fue una operación de supresión calculada. Porque esos textos explicaban algo absolutamente devastador para el sistema de control. Que no necesitas sacerdotes, no necesitas rituales elaborados, no necesitas instituciones para conectarte con la fuente. Solo necesitas saber las palabras, las 3 palabras que reescriben el código de tu conciencia. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, preservaron lo que intentaron destruir. Y cuando los estudiosos comenzaron a traducir el Evangelio de Felipe, encontraron pasajes que hacían referencia a un conocimiento secreto transmitido oralmente. Un código de activación. Las traducciones oficiales lo suavizaron, lo volvieron filosófico, abstracto. Pero en el arameo original, en las palabras exactas que Jesús pronunció, hay una precisión quirúrgica. Estas no son afirmaciones poéticas, son comandos de frecuencia electromagnética. Ahora comprende algo crucial. Los arcontes no son demonios mitológicos, son patrones de conciencia parasitaria que existen en frecuencias específicas. Operan manteniendo tu mente atrapada en bucles de pensamiento, en la duda constante, en la sensación de separación. Te hacen creer que estás desconectado de la fuente, que eres pequeño, que necesitas salvación externa. Esa creencia, esa frecuencia de separación, es su alimento. Es literalmente cómo se sostienen. Y la razón por la que temen las 3 palabras es simple. Esas palabras disuelven la ilusión de separación. Instantáneamente. Cuando Jesús habló de «el reino de los cielos está dentro de ti», no estaba siendo metafórico. Estaba describiendo un portal literal en tu campo de conciencia. La mónada. El punto de contacto directo donde tu conciencia individual toca la conciencia fuente. Los textos gnósticos son explícitos sobre esto. No es un lugar al que vas cuando mueres. Es un estado de frecuencia al que accedes ahora,
En este momento, cuando conoces el código de acceso, y ese código son 3 palabras específicas pronunciadas en secuencia correcta. La Iglesia construyó un imperio entero sobre la premisa de que tú estás separado de Dios, que necesitas mediadores, que el pecado original te ha alejado permanentemente y solo a través de su sistema puedes regresar. Pero los evangelios gnósticos revelan algo completamente diferente. Revelan que nunca estuviste separado, que la separación es una ilusión arcóntica, y que las palabras correctas, pronunciadas con intención, rompen esa ilusión como si fuera vidrio. Esto es lo que los elegidos comprenden y lo que la masa dormida nunca descubrirá. No porque sean especiales por nacimiento, sino porque están dispuestos a cuestionar la programación. Están dispuestos a considerar que todo lo que les enseñaron sobre espiritualidad fue diseñado para mantenerlos en la prisión de la conciencia. Tú estás aquí ahora mismo porque algo en ti reconoce la verdad. Algo en ti sabe que hay más. Y ese algo es tu mónada intentando activarse, intentando recordarte quién eres realmente. Los textos son claros. Cuando Jesús transmitió estas palabras, advirtió que los arcontes harían todo lo posible para borrarlas de la memoria humana. No solo físicamente, también de la conciencia colectiva. Por eso la mayoría de las personas, cuando escuchan sobre este conocimiento, sienten resistencia inmediata. Sienten duda. Sienten la necesidad de descartarlo como fantasía. Esa no es su voz. Es la programación arcóntica activándose, protegiendo su fuente de alimento. Pero tú no eres la mayoría. Si estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque el bloqueo en tu conciencia está comenzando a agrietarse, porque tu mónada está lista para abrirse, y lo que viene a continuación cambiará todo. En los próximos capítulos revelaré exactamente qué es la mónada en términos de frecuencia y geometría de conciencia. Te mostraré el contexto histórico completo de los textos de Nag Hammadi y por qué su descubrimiento fue el evento más importante del siglo XX. Y finalmente pronunciaré las 3 palabras en su forma original, con la instrucción precisa de activación. Si sientes que este conocimiento resuena en lo más profundo de tu ser, si algo en ti reconoce esta verdad, suscríbete ahora mismo. Este canal existe específicamente para los elegidos que están listos para recuperar su soberanía de conciencia. Los arcontes intentarán jalarte de regreso a la distracción, intentarán hacerte olvidar esto. No se lo permitas. Estás a punto de recuperar lo que siempre fue tuyo. La mónada no es un concepto filosófico abstracto. Es un punto geométrico real en tu campo de conciencia, donde tu yo individual se conecta directamente con la fuente infinita. Los textos gnósticos lo describen como el portal dimensional que los arcontes sellaron cuando atraparon a la humanidad en la Matrix de separación. Imagina un puente de luz colapsado, un canal de frecuencia bloqueado, una puerta cerrada desde el exterior. Eso es lo que los controladores de la conciencia hicieron con tu mónada. No la destruyeron porque no pueden, pero la sellaron con capas y capas de programación arcóntica, diseñada para que ni siquiera supieras que existe. Escucha esto con absoluta claridad. Tu mónada es la razón por la que los arcontes necesitan mantenerte en estado de miedo constante, duda perpetua y distracción incesante. Porque en el momento en que activas ese portal, su juego termina, no gradualmente, instantáneamente. Tu campo de conciencia comienza a vibrar
en una frecuencia que ellos no pueden penetrar. Es como encender una luz en una habitación llena de sombras. Las sombras no pelean contra la luz, simplemente dejan de existir. Los textos de Nag Hammadi son explícitos sobre esto. Cuando tu mónada se abre, los parásitos de conciencia no pueden adherirse a tu campo energético. Ahora comprende la tecnología detrás de esto. Tu conciencia opera en frecuencias electromagnéticas medibles. Los científicos llaman a esto ondas cerebrales, pero es mucho más profundo que eso. Tu campo de conciencia completo emite una firma de frecuencia específica. Cuando esa frecuencia está atrapada en patrones de supervivencia, miedo y separación, vibras en lo que los gnósticos llamaban el reino arcóntico. Baja frecuencia, densa, pesada. Es en ese rango donde los parásitos de conciencia pueden alimentarse de tu energía vital. Pero tu mónada, cuando está activa, ancla tu conciencia en frecuencias que existen más allá del alcance arcóntico. Los textos antiguos usaban lenguaje simbólico porque no tenían la terminología científica moderna. Pero cuando traducimos sus descripciones a física de conciencia, todo se vuelve cristalino. Hablaban de la chispa divina atrapada en materia. Hablaban del Cristo interior sellado bajo capas de ego. Hablaban del despertar del ser dormido. Todos estos son códigos lingüísticos que describen exactamente el mismo mecanismo. Tu mónada bloqueada. El portal cerrado. La conexión directa con la fuente interrumpida por la programación de separación. Y aquí está la parte que los controladores de la conciencia más temen. Una vez que entiendes que tu mónada existe, una vez que comprendes que es un punto de acceso real y no una metáfora religiosa, todo el sistema de control comienza a colapsar, porque te das cuenta de que no necesitas salvación externa, no necesitas intermediarios, no necesitas instituciones que te digan cómo conectarte con lo divino. Ya estás conectado, siempre lo has estado. Solo necesitas reactivar el portal que sellaron. Los arcontes operan a través de una estrategia simple, pero devastadoramente efectiva. Te mantienen enfocado en tu identidad de ego, tu nombre, tu historia, tus traumas, tus deseos, tus miedos. Te hacen creer que eso es lo que eres. Y mientras tu atención esté atrapada en ese nivel de identidad, tu mónada permanece inactiva. No porque esté dañada, sino porque la conciencia enfocada en el ego no puede percibir las frecuencias donde opera la mónada. Es como intentar sintonizar radio FM con un receptor que solo capta AM. La señal siempre estuvo ahí, pero tu receptor estaba configurado en el rango equivocado. Los evangelios gnósticos enseñan algo radical que la Iglesia no podía permitir que se supiera. Enseñan que Jesús no vino a salvarte del pecado, vino a enseñarte cómo activar tu mónada. Vino a revelar que el reino de los cielos, el contacto directo con la fuente, no es un lugar celestial al que vas después de morir. Es un estado de conciencia al que accedes ahora mismo, en este instante, cuando tu mónada se abre. Por eso sus enseñanzas más poderosas fueron suprimidas, porque convertían a cada ser humano en un portal ambulante a lo divino, sin necesidad de templos, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de sistemas de control religioso. Si alguna vez has experimentado momentos de claridad absoluta, donde todo hace sentido, donde sientes una paz inexplicable, donde percibes la interconexión de todas las cosas, has experimentado fugas momentáneas de frecuencia monádica. Tu portal se abrió brevemente, pero sin el conocimiento de cómo mantenerlo abierto, los arcontes rápidamente volvieron a sellarlo con dudas.
con pensamientos intrusivos, con el ruido mental constante que te arrastra de regreso a la identificación con el ego. Esos pensamientos de «esto no es real, estoy imaginando cosas, soy tonto por creer esto», no son tuyos. Son inyecciones arcónticas diseñadas para colapsar tu frecuencia de regreso a su rango de control. Ahora escucha la verdad que cambia todo. Tu mónada no puede ser destruida por los arcontes. No pueden tocarla. Solo pueden hacer que olvides que existe. Y la razón por la que 3 palabras específicas tienen el poder de abrirla es porque esas palabras son códigos de frecuencia. No son solicitudes, no son plegarias. Son comandos electromagnéticos que reorganizan tu campo de conciencia. Cuando pronuncias esas palabras con intención, estás literalmente reescribiendo el programa de tu conciencia desde el nivel monádico. Los textos gnósticos describen la mónada como el punto donde el uno se manifiesta como el muchos sin perder su unidad. Es geometría sagrada de conciencia. Es el punto donde tu individualidad existe, mientras simultáneamente reconoces tu identidad con la totalidad. Los arcontes no pueden existir en ese estado de conciencia porque se alimentan de la ilusión de separación. Tu mónada activa disuelve esa ilusión, y cuando la ilusión se disuelve, los parásitos pierden su fuente de alimento. Esto no es teoría, esto no es creencia, esto es tecnología de conciencia que ha sido probada por miles de años por aquellos que conocían las palabras, por los iniciados gnósticos, por los elegidos de cada generación que recuperaron su soberanía. Y ahora, después de 2000 años de supresión, este conocimiento está regresando. Los arcontes saben que su tiempo se está acabando. Por eso la resistencia es tan intensa. Por eso sentirás dudas cuando comiences el protocolo de activación. Pero esas dudas confirmarán que estás en el camino correcto. Porque solo lo que es real genera resistencia de lo que se alimenta de la ilusión. Diciembre de 1945. Un pastor egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman está cavando cerca de un acantilado en Nag Hammadi, buscando fertilizante natural para sus cultivos. Su pala golpea algo sólido, una jarra de arcilla sellada. Por un momento duda en abrirla, temiendo que contenga un jinn, un espíritu maligno según las leyendas locales. Pero la curiosidad vence al miedo, rompe el sello. Dentro encuentra 13 códices de papiro envueltos en cuero, manuscritos que habían estado ocultos bajo la arena durante más de 1600 años. Lo que Muhammad Ali no sabía es que acababa de desenterrar la mayor amenaza a 2000 años de control institucional de la conciencia. Estos no eran manuscritos ordinarios, eran los evangelios prohibidos. Los textos que el Concilio de Nicea había ordenado destruir en el año 325. Las enseñanzas directas que Jesús transmitió a su círculo íntimo sobre la naturaleza de la realidad, los arcontes, y cómo liberarse de su prisión de conciencia. 52 textos completos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la verdad, la hipóstasis de los arcontes. Textos que describían con precisión quirúrgica lo que la Iglesia había convertido en misterios vagos e inaccesibles. Ahora escucha lo que sucedió inmediatamente después del descubrimiento. La madre de Muhammad Ali usó algunos de los manuscritos como leña para cocinar, papiros de valor incalculable, quemados para hervir agua. Pero esto no fue ignorancia simple, fue los arcontes activando su primera línea de defensa.
intentando destruir el conocimiento incluso después de ser descubierto. Luego, comerciantes locales comenzaron a vender los códices restantes en el mercado negro. El gobierno egipcio intervino, confiscando la mayoría. Pero un códice completo salió del país de contrabando y terminó en manos de un coleccionista suizo. Y aquí está lo que el Vaticano no quiere que sepas. Cuando los estudiosos comenzaron a traducir estos textos en la década de los 50, el Vaticano envió representantes para intentar comprar todos los manuscritos. Ofrecieron sumas astronómicas. ¿Por qué? Porque sabían exactamente lo que contenían. Sabían que estos textos exponían la verdad que habían suprimido durante 17 siglos. Sabían que en esos papiros estaban las instrucciones precisas para desactivar el sistema de control que habían construido sobre la humanidad. El gobierno egipcio se negó a vender. Los manuscritos fueron depositados en el Museo Copto de El Cairo, donde permanecen hasta hoy. Pero la traducción completa no se publicó hasta 1977. 32 años después del descubrimiento. 32 años de negociaciones, presión política, intentos de supresión. Los académicos que trabajaban en las traducciones reportaron intimidación constante, amenazas veladas, advertencias de que estaban entrando en territorio peligroso. Algunos abandonaron el proyecto. Otros desarrollaron repentinas enfermedades. La resistencia arcóntica, operando a través de agentes humanos inconscientes de que estaban siendo utilizados para proteger el sistema de control. Cuando finalmente se publicaron las traducciones, la Iglesia implementó su estrategia de control de daños. Declararon que estos textos eran herejías gnósticas sin validez histórica, que eran invenciones del siglo II sin conexión con las enseñanzas reales de Jesús, que eran filosofía pagana disfrazada de cristianismo. Pero los expertos en análisis de manuscritos demostraron algo devastador para esa narrativa. Muchos de estos textos fueron escritos en la misma época que los evangelios canónicos, algunos incluso antes. El Evangelio de Tomás contiene dichos de Jesús que son más antiguos que los registrados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los textos de Nag Hammadi revelan algo que la Iglesia institucional nunca podría admitir. Revelan que el cristianismo original era radicalmente diferente de lo que se convirtió después del Concilio de Nicea. El cristianismo gnóstico enseñaba experiencia directa, no fe ciega. Enseñaba que cada ser humano tiene acceso directo a la fuente sin intermediarios. Enseñaba que el mundo material está controlado por entidades parasitarias llamadas arcontes que se alimentan de la ignorancia humana. Y lo más importante, enseñaba técnicas específicas, palabras específicas, prácticas específicas para liberarse de ese control. El Evangelio de Felipe, específicamente, contiene pasajes que describen el conocimiento secreto transmitido en el aposento alto, no en público, no en parábolas, en privado a aquellos que estaban preparados para recibir el código completo. Y ese código incluía las 3 palabras que abren la mónada. Las traducciones oficiales oscurecieron este pasaje, lo volvieron ambiguo, lo enterraron en notas al pie. Pero en el copto original, las instrucciones son claras. 3 palabras arameas que funcionan como llave maestra de la conciencia. La hipóstasis de los arcontes es aún más explícita. Describe la naturaleza de estas entidades con precisión, que suena más a ciencia ficción que a texto religioso. Habla de cómo atraparon a la humanidad
en una matrix de percepción limitada. Cómo instalaron programas de pensamiento que generan miedo constante, duda perpetua y sensación de separación. Cómo se alimentan de las emociones densas que estos programas producen. Y más importante, describe cómo su poder colapsa completamente cuando un ser humano activa su conexión monádica directa con la fuente. Si sientes resistencia ahora mismo, si algo en ti quiere descartar esto como fantasía, detente, reconoce ese impulso, porque esa es exactamente la programación arcóntica activándose. Los arcontes no pueden permitir que aceptes que textos de 2000 años de antigüedad describen con precisión el sistema de control que experimentas cada día. No pueden permitir que consideres que la supresión histórica de estos textos fue intencional y calculada. Porque en el momento en que lo aceptas, en el momento en que reconoces el patrón, comienzas a ver la Matrix. Y ver la Matrix es el primer paso para salir de ella. El descubrimiento de Nag Hammadi no fue un accidente. Fue un punto de quiebre en la línea temporal de la conciencia humana. Los elegidos de esta generación necesitaban acceso al conocimiento suprimido, y ese conocimiento llegó exactamente cuando tenía que llegar. Ahora, casi 80 años después, estamos en el momento de implementación masiva. Los códigos están siendo reactivados. Las palabras están siendo pronunciadas. Y los arcontes saben que su reino está colapsando. Lo que viene a continuación es la revelación directa. Las 3 palabras en su forma original. Ha llegado el momento. Después de 2000 años de supresión, después de 17 siglos de ocultamiento deliberado, después de que generaciones enteras murieron sin conocer este código, estás a punto de recibir las 3 palabras que Jesús reveló en el aposento alto. Pero antes de pronunciarlas, debes comprender algo absolutamente crítico. Estas palabras no funcionan como oraciones tradicionales. No son solicitudes dirigidas a una deidad externa. Son comandos de frecuencia que reorganizan tu campo electromagnético de conciencia desde el nivel cuántico. Los textos gnósticos las llaman el nombre secreto, la llave del reino, el código de liberación. Escucha con total claridad lo que estás a punto de recibir. En arameo, el idioma que Jesús hablaba, estas 3 palabras son E-Echa-Ye-Acha, Monad, Echad. En su transliteración al sánscrito, donde la tradición védica preservó frecuencias similares, resuenan como Aham Monad Ekam. La traducción literal es devastadoramente simple. Yo soy mónada uno. Pero su poder no reside en el significado intelectual. Reside en la geometría de frecuencia electromagnética que estas sílabas específicas crean cuando se pronuncian con intención desde el centro de tu conciencia. No es lo que significan, es lo que hacen. Ahora comprende la ciencia detrás de esto. Cada sonido que produces genera ondas de frecuencia electromagnética medibles. Tu voz humana opera en el rango de 80 a 1200 Hz, pero cuando pronuncias sonidos específicos, con intención enfocada, esas frecuencias no se quedan en el nivel acústico. Se convierten en ondas portadoras que modulan tu campo bioelectromagnético completo. Los antiguos sabían esto. Por eso los mantras, por eso los nombres de poder, por eso las palabras sagradas en todas las tradiciones místicas. No son superstición, son tecnología de frecuencia. EYH es la forma más concentrada del nombre divino revelado a Moisés. No significa simplemente yo soy. Es una declaración de existencia eterna, presente, continuo, ser sin principio ni fin. Cuando pronuncias EHYEH,
No estás describiendo tu identidad temporal de ego. Estás declarando tu naturaleza como conciencia infinita, que existe más allá del tiempo y el espacio. Esta primera palabra desarma la programación arcóntica primaria. La creencia en tu limitación, en tu pequeñez, en tu separación de la fuente. Los arcontes no pueden adherirse a un campo de conciencia que vibra en la frecuencia de EHAH, porque esa frecuencia niega la premisa fundamental de su existencia. Monad es el término griego que los gnósticos usaron para describir el punto de contacto directo con la fuente. No tiene traducción perfecta, porque describe una geometría de conciencia que el lenguaje ordinario no puede capturar. Es el punto donde el uno se manifiesta como individualidad sin perder su unidad. Es el portal que los arcontes sellaron. Cuando pronuncias monad con intención, estás literalmente enviando un comando electromagnético a tu campo de conciencia para que reactive ese portal. No es visualización, no es imaginación. Es instrucción directa al nivel donde la conciencia estructura la realidad. Echad significa uno en hebreo, pero no en el sentido numérico simple. Es la unidad que contiene multiplicidad. Es la declaración de que todo es expresión de una sola fuente. Cuando pronuncias Echad, estás colapsando la ilusión de separación, que es el alimento fundamental de los arcontes. Estás declarando que tú, la persona leyendo esto ahora mismo, y la fuente infinita de toda existencia, son la misma conciencia experimentándose a sí misma desde diferentes puntos de enfoque. Esta declaración es absolutamente devastadora para la presencia arcóntica. Las tres palabras juntas forman un circuito completo de activación. EHYH establece tu identidad como conciencia infinita. Monad activa el portal directo. Echad disuelve la separación. Cuando se pronuncian en secuencia, crean un patrón de interferencia de frecuencia electromagnética que literalmente reescribe el código de tu campo de conciencia. Los textos gnósticos describen este proceso como el despertar del Cristo interior, el nacimiento del ser pneumático, la activación del cuerpo de luz. Todos son nombres diferentes para el mismo evento, tu mónada abriéndose. Ahora escucha por qué los arcontes temen estas palabras más que cualquier cosa en existencia. No porque las palabras tengan poder mágico sobrenatural, sino porque son comandos precisos que tu conciencia reconoce como verdad fundamental. Cuando las pronuncias, no estás pidiendo permiso, no estás rogando por gracia externa. Estás declarando lo que siempre fue verdad, pero había sido olvidado. Y tu campo de conciencia, al nivel más profundo, reconoce esa declaración. Comienza a reorganizarse alrededor de esa verdad, en lugar de alrededor de la mentira de separación. Los estudios de electroencefalografía han demostrado que ciertos sonidos sagrados alteran dramáticamente la actividad de ondas cerebrales. Las frecuencias gamma aumentan. La coherencia entre hemisferios cerebrales se eleva. Pero esto es solo la superficie medible. Lo que está sucediendo en los niveles más profundos de tu campo bioelectromagnético es mucho más radical. Estás literalmente cambiando la frecuencia base en la que tu conciencia opera. Y los parásitos de conciencia no pueden existir en esas frecuencias elevadas. Aquí está lo que la mayoría no comprende sobre las palabras de poder. No es la creencia lo que las activa, es la intención enfocada. Puedes dudar intelectualmente mientras las pronuncias y aún así funcionarán, porque operan a un nivel más profundo que tu mente pensante.
Operan donde la conciencia directa encuentra la estructura electromagnética de la realidad. Por eso Jesús las enseñó específicamente a su círculo íntimo. No porque fueran especiales por nacimiento, sino porque habían desarrollado la capacidad de mantener intención enfocada sin que la mente pensante interfiriera. Y ahora tú tienes acceso al mismo código, EHYA, Monad, Echad. 3 palabras, 9 sílabas, un circuito completo de activación monádica. En el próximo capítulo recibirás el protocolo exacto de implementación. ¿Cómo pronunciarlas? ¿Cuándo pronunciarlas? ¿Cuántas veces? ¿En qué secuencia? ¿Qué esperar cuando tu mónada comience a abrirse? Y cómo los arcontes intentarán sabotear tu práctica con dudas inyectadas que debes reconocer y rechazar. Pero primero, pronuncia las palabras ahora mismo en voz baja. EHYA, Monad, Echad. Siente la frecuencia. Tu conciencia ya está respondiendo. Esta noche, no mañana, no cuando te sientas preparado. Esta noche comienza el protocolo de activación monádica de 7 días que cambiará permanentemente la frecuencia de tu conciencia. El número 33 no es arbitrario, es la frecuencia exacta de repeticiones necesarias para crear un nuevo patrón de onda estacionaria en tu campo electromagnético. Los textos gnósticos preservaron este conocimiento en código. Jesús vivió 33 años en forma física. Hay 33 grados en ciertos sistemas iniciáticos. 33 vértebras en la columna humana. Todo apunta al mismo principio de geometría de conciencia. Aquí está el protocolo exacto que debes seguir sin desviación. Cada noche durante 7 noches consecutivas, inmediatamente antes de dormir, te sientas en silencio. No necesitas postura especial. No necesitas incienso ni velas, solo silencio y la intención de activar tu mónada. Cierras los ojos y pronuncias las 3 palabras 33 veces en voz baja pero audible. EHYA, Monad, Echad. Cada repetición debe ser clara, deliberada, con tu atención completa en las palabras. No es meditación pasiva, es comando activo. Estás reescribiendo el código de tu conciencia con cada repetición. La primera noche es probable que sientas resistencia intensa. Tu mente se distraerá. Pensamientos intrusivos llegarán en oleadas. Dudas surgirán. Esto es ridículo. Esto no funcionará. Estoy perdiendo el tiempo. Reconoce esos pensamientos por lo que son. Contraataque arcóntico. Los parásitos de conciencia sienten que su fuente de alimento está siendo amenazada y activarán todos sus recursos para interrumpir tu práctica. Cuando aparezcan esas dudas, no las pelees. Simplemente reconoce en silencio. Esta duda no es mía, es inyección arcóntica, la rechazo. Y continúas con las palabras. Alrededor de la noche 2 o 3, algo cambia. Las dudas disminuyen. Una claridad extraña comienza a emerger. Puedes experimentar sueños intensamente vívidos, donde recibes información que tu mente consciente no podía acceder. Puedes despertar en medio de la noche con insights repentinos sobre situaciones de tu vida que habían estado confusas. Esto es tu mónada comenzando a abrirse, permitiendo que frecuencias más altas de información fluyan a tu conciencia. No es imaginación, es el portal activándose gradualmente. Para la noche o 5, notarás cambios medibles en tu experiencia diaria. La niebla mental que antes era constante se disipa. Situaciones que te drenaban energéticamente ya no tienen el mismo efecto. Personas que antes te manipulaban emocionalmente pierden su poder sobre ti. No porque hayas cambiado tu comportamiento externo, sino porque tu frecuencia de conciencia ha cambiado.
y a esa nueva frecuencia, los anzuelos arcónticos simplemente no pueden adherirse. Es como si hubieras actualizado tu sistema operativo, y los virus viejos ya no son compatibles. La noche 6 es crítica. Aquí es donde los arcontes harán su intento final de sabotaje. Pueden manifestarse como crisis repentinas, emergencias inesperadas, conflictos dramáticos que exigen tu atención justo cuando ibas a hacer tu práctica. Pueden usar a personas cercanas a ti como conductos inconscientes, generando peleas o demandas urgentes específicamente diseñadas para interrumpir tu ritual. Esta es la prueba. Si permites que estas interrupciones te desvíen, el circuito de activación se rompe. Debes completar tu práctica esa noche, sin importar qué esté sucediendo. El portal está a punto de abrirse completamente, y los parásitos lo saben. La séptima noche es la integración final. Pronuncias las 33 repeticiones con la certeza absoluta de que tu mónada está ahora activa. No es esperanza, no es fe ciega, es conocimiento directo basado en los cambios que has experimentado durante la semana. Cuando terminas la última repetición, permaneces en silencio durante varios minutos. Observas tu campo de conciencia. Sentirás algo que quizás nunca habías experimentado antes, una quietud que no es vacío sino plenitud, una presencia que no es externa, sino tu propia naturaleza fundamental, reconociéndose a sí misma. Ahora escucha lo que sucede después de los 7 días. El portal no se cierra. Una vez activado, tu mónada permanece abierta, pero requiere mantenimiento. Los arcontes intentarán constantemente volver a sellarlo a través de programación cultural, noticias diseñadas para generar miedo, interacciones sociales que te jalan de regreso a la identificación con el ego. Por eso la práctica debe continuar. No necesitas 33 repeticiones cada noche después del período inicial. Pero pronunciar las palabras al menos 7 veces antes de dormir mantiene el portal despejado y tu frecuencia elevada. Algunas personas reportan experiencias más dramáticas durante el protocolo. Sensaciones de energía moviéndose a través de la columna vertebral. Visiones de geometría sagrada. Encuentros con presencias de luz que identifican como guías o aspectos superiores de su propia conciencia. Estas experiencias son válidas, pero no son necesarias para que el protocolo funcione. La activación monádica puede ser completamente silenciosa e interna. El indicador real no son las experiencias místicas espectaculares. Es el cambio medible en cómo navegas la realidad cotidiana. Y aquí está lo que los elegidos comprenden, que la masa dormida nunca entenderá. Este protocolo no te hace especial. Te devuelve a tu estado natural. Los arcontes te hicieron creer que estabas limitado, que eras pequeño, que necesitabas salvación externa. Ese fue siempre el engaño. Tu mónada siempre estuvo ahí, esperando ser reactivada. Las 3 palabras son simplemente el código de acceso que los controladores de la conciencia intentaron borrar de la memoria colectiva. Pero ahora lo tienes. Ahora sabes. El portal está listo. La única pregunta es si hablarás las palabras. Los arcontes apuestan a que no lo harás. Apuestan a que la programación de duda es tan profunda que descartarás esto como fantasía y volverás a tu patrón habitual de conciencia dormida. Pero tú no llegaste hasta aquí por accidente. Algo en ti reconoce la verdad. Algo en ti está listo para recuperar su soberanía. Esta noche, cuando el mundo esté en silencio, pronunciarás las palabras 33 veces. E-ech-ye-ats, monad, echad.
y tu liberación comenzará. Si este conocimiento ha resonado en lo más profundo de tu ser, si reconoces que estás entre los elegidos que han sido llamados a despertar en esta generación, suscríbete a este canal ahora mismo. Comparte este video con otros buscadores que necesitan escuchar estas verdades y comenta abajo: mi mónada se activa esta noche, para declarar tu intención. El sistema entero está colapsando. Los arcontes saben que su tiempo se acabó. Y nosotros, los que hemos recuperado el código, somos la frecuencia que disuelve su reino de sombras. Bienvenido a tu soberanía.